Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí tenemos esta viga con las dimensiones dadas, es doblemente empotrada. Se calcularán las reacciones y se formarán las ecuaciones de fuerza cortante, momento flector, deflexión y rotación, para después calcular los valores máximos de cada uno, que son sumamente importantes para el análisis, cálculo y diseño de estos elementos estructurales vigas, utilizando el método de la doble integración. Bueno, aquí tenemos el croquis de la viga, es doblemente empotrada. Tenemos también, bueno, lo que primero que tenemos que hacer es formular nuestro diagrama de cargas, el cual nos va a reflejar todas las cargas actuando sobre la viga. Tenemos en este caso dos empotres y nos va a generar dos momentos en ambos extremos y dos reacciones. Tenemos esta carga uniformemente variada de 2 kN sobre metro, y esta línea de aquí, esta curva, simboliza lo que sería la elástica de la viga hipotética con la carga que se le está aplicando. Muy bien, vamos a procederlo como número 1 a calcular el grado de hiperestaticidad, que se calcula restando el número de reacciones que hay en el sistema menos el número de ecuaciones de equilibrio que se van a ocupar. En este caso, el número de reacciones son 1, 2, 3, 4, que son las que mencioné acá atrás, y las ecuaciones que vamos a ocupar van a ser dos, que va a ser la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momentos. En este caso, vamos a restar el número de reacciones, son 4 menos 2, y es igual a 2, y va a ser una viga hiperestática de grado 2, y esto significa que vamos a requerir de dos ecuaciones adicionales para poder encontrar las reacciones que nos faltan. Como es una viga hiperestática, no la podemos calcular con los métodos que conocemos de ecuaciones de equilibrio. Requerimos de estas dos ecuaciones adicionales, que ahorita poco a poco las vamos a ir mencionando y calculando. Bueno, entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso nuestra convención va a ser hacia arriba positivo. Y tenemos RAY hacia arriba y RCY hacia arriba. Van a ser positivas menos la componente puntual de esta carga uniformemente distribuida, que va a valer 3 kilonewtons. Y bueno, esto se calcula multiplicando 2, que es el valor de la carga, por su base, que es 3, son 6, sobre 2, y nos da 3. Y como base abajo es negativo. Y bueno, ordenando la ecuación anterior, vamos a formular nuestra primera ecuación. Esta es la primera que nos va a ayudar para encontrar estas reacciones. Bueno, ahora vamos a efectuar la sumatoria de momentos. En este caso, sentido antihorario va a ser positivo. Esta va a ser nuestra convención. Y nuestro momento en A va en sentido horario, va a ser positivo. Aquí, para calcular nuestra reacción RAY, va a ser multiplicando el valor de nuestra reacción por su brazo de palanca. En este caso son 5 metros, porque se ocupa toda esta distancia, menos el momento en C, que va a ser en este caso negativo, porque va en sentido horario. Y nuestra componente puntual, que va a generar un momento hacia acá, en este caso va a ser positivo porque es antihorario, va a ser esto, y multiplicado por su brazo de palanca, que es 1 metro, va a quedar lo siguiente. Entonces, ordenando la ecuación, tendríamos nuestra ecuación número 2. Muy bien, ahora vamos a calcular nuestra función de momento flector. Esta la vamos a calcular utilizando las funciones de singularidad. Y estas funciones de singularidad las podemos calcular utilizando la siguiente tabla. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre para el caso de esta viga. Aquí son las discontinuidades, la convención de signos que se va a ocupar para el momento flector, que es esta,
y vamos a empezar a formular nuestra ecuación de momento flector. Va a ser igual a menos el momento en A por la discontinuidad. En este caso va a ser ocupando esta parte de aquí, que es el valor del momento. En este caso pues no lo conocemos, pero es este MA por su discontinuidad, que sería en este caso X, que ocupa toda esta distancia, y a la 0. Ahora tenemos la carga puntual, que sería la reacción. En este caso va a ser positivo, porque si tomamos de este punto va a generar hacia acá. Entonces va a ser positivo porque va a ser horario por su discontinuidad, que en este caso va a ser X porque está buscando todo este brazo de palanca. Para la carga uniformemente distribuida vamos a ocupar la pendiente de este triángulo, que en este caso es 2/3, y nuestra fórmula nos dice que vamos a dividir entre 6 la pendiente. Entonces, haciendo esa operación nos da 1/9 por X menos 2, que es su discontinuidad, y al cubo, que es aplicando esta tablita. Bueno, y con esto ya tendríamos nuestra ecuación de nuestra función de momento flector. Ahora, vamos a plantear la ecuación diferencial de la elástica de la viga para poder aplicar el método de la doble integración y poder encontrar las rotaciones y, la función de rotación y de deflexión. Muy bien. El módulo de rigidez por la flexión por la segunda derivada de la elástica de la viga va a ser igual al momento flector, a la función de momento flector. Y entonces vamos a integrar nuestra función de momento flector, y con ella, con esta integración, vamos a obtener nuestra función de rotación. Entonces integramos la función de momento flector y obtenemos nuestra función de rotación con su respectiva constante, que fue integrando cada uno de estos elementos, se les fue sumando a los exponentes, y así vamos a estarlo haciendo con los que sigue. Para hallar la función de deflexión vamos a aplicar el mismo caso. Ahora va a ser la integral de la función de rotación, que nos va a dar nuestra función de deflexión. Entonces integramos cada uno de los elementos de nuestra función de rotación y obtenemos nuestra función de deflexión, que sería esta de aquí. Muy bien, ahora, como son integrales, obtenemos constantes de integración, y para poder encontrar estas constantes vamos a requerir las condiciones de frontera, y estas condiciones de frontera se dan en los apoyos. En este caso, en el apoyo A, que es nuestro empotre, es un apoyo fijo, y vamos a tener que la fuerza cortante en este punto va a ser igual a la reacción RAY, el momento va a ser igual a MA, nuestra función de rotación y de deflexión van a ser igual a 0 por las condiciones de apoyo fijo. Para las condiciones de frontera en el apoyo de C, en el punto C, vamos a tener igual que la reacción va a ser igual a RSY, el momento va a ser igual a MC, y del mismo modo, como es un empotre, vamos a tener que nuestra función de rotación y deflexión van a ser igual a 0. Vamos a evaluar las condiciones de frontera en las ecuaciones 5 y 6 para determinar las constantes. En este caso, vamos a evaluar en nuestra función de deflexión 0, y despejando y haciendo el cálculo, pues directamente nos da 0. Nuestra constante 2 va a ser igual a 0. Del mismo modo, evaluamos nuestra función de rotación en 0, y del mismo modo también vamos a encontrar que nuestra constante 1 va a ser igual a 0 también. Ahora vamos a sustituir los valores de esas constantes en sus ecuaciones correspondientes de rotación y de deflexión. Y con esto tenemos, sustituyendo sus valores, pues son igual a 0, y vamos a obtener las siguientes las siguientes funciones, que van a ser, por así decirlo, parciales, ya con sus constantes sustituidas. Ahora, como les había comentado desde un principio, necesitamos dos ecuaciones adicionales para poder formar nuestro sistema de ecuaciones y poder encontrar las reacciones que desconocemos, que son estas de aquí, no las desconocemos como tal.
Entonces vamos a aplicar la condición de frontera en 5 metros. Vamos a evaluar nuestra función de deflexión en 5 metros, la vamos a igualar a 0. Igual nuestra función de rotación en 5 metros y la igualáramos a 0. Evaluando nuestra función de deflexión obtenemos lo siguiente y va a ser una de nuestras ecuaciones. Igual nuestra función de rotación la vamos a igualar a 0 y vamos a obtener también estos valores. 11 y 12 son las ecuaciones adicionales y pues estas nos van a ayudar a calcular las reacciones en nuestra viga. Ahora sí vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones de 4 incógnitas, en este caso con 1, 2, 11 y 12 que fueron previamente calculadas. Y bueno, lo formamos el sistema de ecuaciones, quedaría de la siguiente manera. Y bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones, puede ser de manera computarizada o por algún método conocido que sea posible para resolver el sistema. Y bueno, en este caso ocupamos un sistema computarizado y obtenemos los siguientes valores para RAY, para RCY, para el momento en A y para el momento en C. Ahora, vamos a proceder a sustituir los valores de nuestras reacciones en nuestras funciones de momento flector, de deflexión y de rotación. Sustituyendo los valores vamos a obtener nuestra ecuación final o general de momento flector. Para encontrar la función de fuerza cortante vamos a derivar la función de momento flector y entonces hallamos nuestra función de fuerza cortante. Sustituyendo en la función de rotación hallamos lo siguiente y nuestra función de deflexión vamos a hallar también esto. Y pues estas serían nuestras ecuaciones generales y con ellas vamos a poder generar nuestras gráficas de cada uno y así poder analizarlos a detalle. Ahora vamos a proceder a calcular las ecuaciones específicas para cada sección. Con base a este diagrama de cuerpo libre que tenemos, vamos a aplicar un criterio de continuidad y en este caso vamos a tomar del punto 0 a 2 metros nuestras funciones, partiendo de las funciones generales de cada una y aplicando los criterios de continuidad vamos a tener las siguientes funciones, que son las ecuaciones específicas dadas para esta sección. Ahora para la sección de 2, que es de aquí a 5 metros, del mismo modo vamos a aplicar las condiciones de continuidad y con ello vamos a adquirir estas ecuaciones. Y con esto ya tendríamos las ecuaciones para ambas secciones y empezar a evaluar. Ahora sí, para proceder a generar nuestros diagramas de fuerza cortante, rotación, deflexión y momento flector, vamos a evaluar estas ecuaciones específicas en varios puntos. Para este caso, tenemos nuestra ecuación, tenemos nuestras ecuaciones y vamos a evaluar en cada punto. Vamos a evaluar, por ejemplo, en nuestra función de fuerza cortante, tenemos una función lineal, entonces podemos ocupar 2 puntos. Y entonces evaluamos 0 y 2 en esta función y nos va a dar estos puntos de acá. Y estos son los que vamos a ir empezando a graficar. Del mismo modo acá, para las funciones de rotación y de deflexión vamos a tener funciones de tercer grado y pues necesitaremos más de 3 evaluaciones, 3 o más evaluaciones para poder graficar y así obtener una mayor cobertura de nuestra función. Para nuestra segunda sección, del mismo modo vamos a evaluar y como pueden notar pues son funciones grandes, entonces estamos ocupando más de 3 puntos porque son más de el grado de la ecuación es mayor. Bueno, ocupando aquí Excel graficamos los resultados y obtuvimos lo siguiente para nuestra función de fuerza cortante, nuestra función de momento flector, nuestra función de rotación
y nuestra función de deflexión. Aquí empleando el software de XVigas, nada más para comprobar que nuestras funciones eran correctas. Y como pueden notar, la forma es la adecuada. Y ahorita procederemos a calcular sus puntos máximos, que son de suma importancia. Entonces, procedemos a calcular estos puntos máximos. Iniciamos con nuestra fuerza cortante. Aquí de pura visualización vamos a tener una fuerza cortante máxima que va a ser ubicada desde el punto 0 a 2 metros y va a ser una función constante en este lado y va a tener el valor de 0.4104 kilonewtons. Vamos a tener para nuestro valor de fuerza cortante máxima negativa, va a ser ubicada en el punto 5, como lo ven aquí, y va a tener un valor de 2.58 kilonewtons. Para el momento flector máximo, vamos a partir de una hipótesis. Esta hipótesis vamos a más o menos ubicar, imaginarnos dónde está ubicado este punto máximo. Y como lo podemos notar, está entre la sección menor a 2 y menor a 5 metros y mayor a 2 metros. Está en esta parte. Entonces el punto máximo tenemos que encontrarlo. Y como encontramos ese punto máximo, bueno, evaluamos nuestra función de fuerza cortante a 0, obtenemos esto, igualamos a 0, resolvemos la ecuación y una de sus raíces se aproxima mucho a la hipótesis. Este valor se encuentra entre menor a 5 y mayor a 2. Y entonces este valor que obtuvimos lo sustituimos en nuestra función de momento y obtenemos que nuestro momento flector máximo va a estar ubicado en 0.5483 kN por metro, en el punto 3.1086, más o menos está por acá. Para nuestra rotación máxima vamos a tener dos condiciones, como lo podemos ver en la gráfica. Va a ser una rotación negativa, máxima negativa, y una rotación máxima positiva. En este caso vamos a tomar para nuestra posición máxima negativa, vamos a tomar nuestra hipótesis va a ser de 0, menor a 0 y mayor a 2 metros, que se encuentra entre esta parte de aquí. Entonces, del mismo modo, vamos a evaluar nuestra función de momento flector, la vamos a igualar a 0 con respecto a nuestra hipótesis y vamos a resolverla, y una de sus soluciones de esta ecuación nos da que 1.3174. Entonces este valor es compatible con esta hipótesis y sustituimos en nuestra función de fuerza cortante y obtenemos que nuestra rotación máxima negativa va a estar ubicada en el punto va a tener un valor de 0.4026 kilonewtons metros al cuadrado en una posición de 1.3174 metros, que es en esta parte de aquí. Ahora para nuestra rotación máxima positiva, del mismo modo vamos a evaluar nuestra función en 0 y nuestra hipótesis va a ser la siguiente. Esa posición máxima va a estar ubicada en menor a 5 metros y mayor a 2 metros, o sea, va a estar en esta sección de aquí. Entonces vamos a evaluar nuestra función, la vamos a igualar a 0 y obtenemos una de sus raíces en bona con nuestra hipótesis y nos da el valor de 4.17. Ese valor de 4.17 lo vamos a sustituir en nuestra función de rotación y nos va a dar que nuestra rotación máxima tiene un valor de 0.55 kN metro cuadrado, ubicada en el punto 4.17 metros, o sea, por aquí más o menos. Para nuestra deflexión máxima, como podemos notar, nuestra gráfica
vamos a tener solo una y va a ser negativa. Nuestra hipótesis va a ser que esta posición máxima va a estar ubicada entre menor a 5 metros y mayor a 3 metros. Muy bien, entonces vamos a evaluar nuestra función de rotación. La vamos a igualar a 0 porque es la derivada de la deflexión, criterio de la primera derivada, por eso es esta forma de hacerlo. Y igualando a 0 esta función nos da que la posición máxima va a estar ubicada en 2.82 y como lo recordamos vemos y embona en nuestra hipótesis, cumple con estas condiciones. Entonces la vamos a sustituir en nuestra función de deflexión y nos va a dar un valor de 0.75 kN metro al cubo en una posición de 2.82 metros, o sea que va a estar más o menos por acá, por ahí más o menos, y ese va a ser nuestro valor máximo. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.